Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio expositivo que venimos desarrollando versículo a versículo en Hebreos. El título que le hemos dado a este estudio se llama Jesucristo, fiel sumo sacerdote. Y en la mañana de hoy vamos a continuar con el versículo 24 hasta el 27 en ese estudio ordenado que hemos venido trabajando. La mañana de hoy vamos a hablar un poco sobre dedicación. La semana pasada hablamos acerca de la fe que heredó Moisés de sus padres, cómo esa fe es una fe muy importante, a veces no tan vistosa, ¿sí? Porque decíamos la semana pasada, conversando sobre el pasaje de la semana pasada, que nos equivocamos muchas veces cuando buscamos de Dios y queremos aprender de las cosas de Dios, buscando un poco de exhibición, de exhibirnos, buscando pues un poco como de atención, ¿sí? de nuestro prójimo. Y en este pasaje hoy vamos a hablar un poco de eso. Los padres de Moisés, ¿se acuerdan cómo se llamaban? El papá, Amram, y Jocabed. Muy bien, excelente. Amram, el papá de Moisés, Jocabed, la mamá, fueron un ejemplo de esa fe firme, ¿sí? Sostenida por Dios, pero de unas personas que no fueron muy vistosas en la escritura. Sin embargo, esa fe es una fe maravillosa porque da a luz la historia en la que nosotros vamos a estar pensando hoy, que es la vida de Moisés, un caudillo de Israel. Entonces, Amram y Jocabed nos representan a nosotros como cristianos, que no somos vistosos, ¿sí? Y que no debemos anhelar el ser vistos o el ser aclamados. De eso vamos a hablar hoy un poco. Ellos dan a luz a Moisés, ¿sí? Y Moisés termina dedicando su vida al servicio a Dios. Una fe escondida, oculta, por decirlo de alguna manera, pero una fe guardada por Dios, porque por más de 400 años el pueblo de Israel estuvo en Egipto, y durante esos 400 años que la escritura no dice nada desde José hasta que comienza en Éxodo 1 hablando de Moisés, fueron esas décadas, esas centenas de años donde la fe en Dios y en las promesas se mantuvo. ¿Cómo se mantuvo? No lo sabemos. Sabemos que Dios la sostuvo, ¿sí? Y la sostuvo hasta Amram y Jocabed, y hoy vamos a estar hablando un poco de la dedicación de Moisés. Entonces, cuando hablamos de dedicación, la palabra dedicación es un símil, un sinónimo de la palabra santidad. La palabra santidad ya hemos hablado muchas veces de ella, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan qué significa la palabra santidad? Sí. ¿Alguien más se acuerda? Apartado. Sí, apartado. Entonces, la palabra dedicación es una palabra muy similar, pero es una palabra que es más nuestra, si la usamos más. Es más de nuestro común vocabulario. Entonces, por eso la hemos traído hoy. Y por casualidad, si no fue algo que se hubiera pensado, pero en el pasaje que estudiamos hoy en Éxodo se hablaba acerca de la dedicación, ¿sí? Entonces, dedicación es una palabra que también se usa en un contexto de culto, ¿sí? Es algo que se puede ofrecer a Dios, ¿sí? Algo que se da a Dios de una manera exclusiva, ¿no? Dedicación. La palabra dedicación también significa como ofrecer, ¿sí? Entregar algo, dar algo a Dios, ¿sí? Ese es un uso que tiene esa palabra.
y se utilizaba cuando algo se iba a ofrendar a Dios. Cuando se ofrendaba algo a Dios, pues se decía: yo, esto que yo tengo, o de las cosas que yo tengo, esto lo voy a dedicar a Dios, ¿sí? Hoy, por ejemplo, nosotros vinimos al culto disponiendo del tiempo que Dios nos da para estar 2 horas acá, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con esas 2 horas? Las dedicamos a Dios, ¿cierto? Entonces, eso es muy interesante que nosotros lo podamos apreciar en este texto que vamos a estar estudiando, ¿sí? Pero también la palabra dedicación, y yo la traje acá precisamente por ese uso que nosotros le damos. La palabra dedicar también tiene que ver con ocupación. Cuando nuestros hijos están saliendo del bachillerato, el común es que cualquier persona le pregunte: bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Sí? ¿Y tú a qué te dedicas? Y tiene que ver con eso, con ocupación, ¿sí? Lo usamos así. Y nosotros no pensamos muchas veces que esa palabra dedicación tiene que ver con un apartarse o con un santificarse a una actividad, ¿sí? Pues algunos de ustedes acá se dedican a los números, y como ustedes se dedican a los números, al dedicarse a los números en una contaduría, por ejemplo, sin pensarlo, al tiempo que se dedican a los números se están alejando de otras materias del pensamiento, ¿cierto? Porque la práctica diaria pues los va a llevar a estar más enfocados en eso, ¿cierto? O si una persona se dedica a la medicina, aunque tendrán que hacer pues sus cálculos y tendrán que tener pues sus fórmulas para muchas cosas, ya su camino está más enfocado hacia otra etapa del pensamiento. Entonces, a veces no pensamos en eso, que la dedicación o el encaminarnos hacia una actividad de una manera simultánea nos separa a nosotros de otro camino, ¿sí? O sea, no podemos estar en 2 sitios a la vez, ¿no? Solamente podemos en uno. Entonces la dedicación es importante porque ella designa qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? En qué estamos, qué somos, qué hacemos. Entonces vamos a leer, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Les pido que por favor lo lean conmigo en voz alta. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Excelente. El título de nuestra enseñanza en esta mañana, hermanos, es: por fe Moisés se dedicó. ¿Sí? Por fe Moisés se dedicó. Y el primer punto de nuestra enseñanza lo vamos a basar en el versículo 24 que acabamos de leer, y le titulamos: rehusando un nombre real. ¿Sí? Moisés se dedicó rehusando un nombre real. Como lo dije anteriormente, cuando nosotros tomamos un camino, ese camino nos está aproximando a un destino, ¿sí? Y ese camino determina hacia dónde nosotros vamos. Moisés, hecho ya grande, tomó un camino, y ese camino lo llevó a rehusar o a despojarse o a negarse a mantener un título que él poseía, que era pues el de un hijo de la realeza. Él era fue adoptado por la hija de Faraón, y por lo tanto tenía todas las prerrogativas que tenía toda la familia real. Pero él decidió en un momento tomar un camino distinto, y ese camino lo estaba llevando a apartarse de ser parte de la familia real. ¿Sí? Entonces, comienza el versículo diciendo:
por la fe de Moisés hecho ya grande. La semana pasada hablamos de Moisés como niño, ¿cierto? Pequeñito, un bebé, ¿cierto? Un bebé. Cuando Moisés fue un bebé, en el versículo 23, lo que nos dice la escritura es que Moisés fue dedicado por sus padres a Dios. ¿Sí? Ellos desobedecieron lo que el rey les mandó, que era que él muriera, que él tenía que morir, y ellos lo dedican a Dios. ¿Por cuántos meses estuvo Moisés en la casa de sus padres? 3 meses. ¿Y qué sucedía en los primeros 8 días de vida de un bebé cuando estaba en la casa de un pueblo judío? Lo circuncidaban. ¿Sí? Por lo tanto, Moisés, con esa marca física que se le generaba a los varones recién nacidos en la casa de sus padres, esa marca física era una marca que ellos tendrían que recordar, estuviesen donde estuviesen, todos los días de su vida. Todos los días de su vida ellos tendrían que recordar que eran judíos y que tenían una marca en su carne que Dios les había impuesto a través de Abraham. Él estaba dedicado, ¿sí? Y ustedes saben, hermanos, que cuando nosotros hablamos de la circuncisión de los bebés, de acuerdo a lo que nos dice a nosotros en Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14, 15 y 16, que nos hablan acerca de cómo la circuncisión en el Antiguo Testamento es una similitud a lo que sucede con nosotros cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, y cómo se reemplaza la circuncisión por el bautismo. Esa dedicación que nosotros hacemos de nuestros hijos a través del bautismo, cuando son infantes, cuando son niños, que nosotros le decimos: Señor, acá está nuestro hijo. Nosotros somos una familia de fe, ¿sí? Y aunque nuestro hijo no puede decidir por sí mismo, tener la fe de nosotros, él hereda de nosotros muchas cosas. Él hereda nuestra sangre, hereda nuestro apellido, hereda los pocos o muchos bienes que nosotros tengamos, heredan enfermedades, pues también queremos que ellos hereden nuestra fe, ¿sí? Y lo presentamos delante de ti para que tú, Señor, lo recibas como un miembro de esta familia, de una familia que te cree, que te adora. Y nosotros lo hacemos así, nosotros bautizamos a nuestros niños, promocionándolos ante el Señor como herederos de fe. Pero el bautismo no salva a nadie. Si bien el bautismo es una condición de señalamiento donde somos marcados de una manera interna y de una manera pública a través de una ceremonia, pues nosotros siempre esperamos que nuestros hijos, cuando crezcan, tomen una decisión positiva hacia la fe, ¿sí? Hacia Dios, hacia Cristo, y que ellos puedan tomar la determinación de decir: sí, yo creo, ¿no? Sí, yo decido afirmarme en el camino de la fe que me enseñaron mis padres. Sí, yo decido caminar con este Dios. Nosotros esperamos eso. No siempre sucede, ¿cierto? Puede suceder lo contrario, puede que el jovencito diga: pues muchas gracias, me bautizaron, me llevaron a la iglesia, me dieron un muy buen ejemplo, me enseñaron a leer las escrituras, me enseñaron la palabra, pero he decidido que quiero tomar otro camino. ¿Eso lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Lo pueden hacer, ¿cierto? Lo pueden hacer. Y nosotros a partir de ese momento no tenemos nada que hacer. Ya son mayores de edad, ya toman sus decisiones. Lo que pudimos hacer lo hicimos antes. Y la recomendación siempre es que con la ayuda de Dios, porque siempre vamos a ser muy falentes en nuestros recursos, en nuestra capacidad, pues que le pidamos a Dios que nos ayude a hacerlo lo mejor posible para que en el futuro no tengamos dolores de cabeza, para que en el futuro no tengamos nosotros razones de culparnos. ¿Sí? Ay, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello.
¿sí? Si yo lo hubiera llevado, si yo lo hubiera acompañado, si yo le hubiera dicho, si le hubiera dedicado. Porque ya después de que ellos cumplen su tiempo, pues, sí, como yo le decía a alguien con quien hablaba acá, que estaba muy preocupada por la educación de sus hijos, yo le decía, no tenemos garantía de que nuestros hijos, hagamos lo que hagamos, vayan a ser hijos de Dios y siervos de Dios. No tenemos garantía. Esa garantía no existe y la tenemos en la Biblia. En la Biblia tenemos familias que educan a sus hijos de una misma manera, pero Caín está matando a su hermano, ¿sí? Pero Jacob es elegido y Esaú es rechazado, ¿sí? Entonces, en la familia de David es un desastre. La familia de Jacob tenían todos mala fama, ¿sí? Entre dos destruyeron una nación. Uno invadió la propiedad de su padre tomando la mujer de su padre. O sea, una cantidad de circunstancias dentro de las familias de la Biblia. Entonces no tenemos garantía, hermanos. Podemos hacer lo que mejor podamos para que nosotros no tengamos dolores de cabeza y pesares en nuestra conciencia, y después de ahí para allá decimos, bueno, Señor, sí, son tuyos. Entonces Moisés, lo que dice acá en la escritura es que, hecho ya grande, ¿sí? O sea, tenía aproximadamente 40 años Moisés, ¿sí? Ya estaba grandecito, ¿sí? Tomó una decisión, y esa decisión fue de no ser parte de la familia real, de la corte real faraónica del momento, ¿sí? Sino que al contrario, sufrir las consecuencias de hacerse parte del pueblo de Israel, del pueblo judío. Es una decisión, es una determinación propia. Nadie lo forzó, ¿sí? Nadie le estuvo dando cantaleta todos los días. Él era un hombre libre de sus padres, porque ustedes saben que su papá y su mamá lo tuvieron que entregar para que vivieran. Si no lo entregaban, no viviría, habría muerto. Y él creció enseñado con toda la mejor educación que existía en la nación más poderosa del momento, Egipto. Si se trata de adoctrinamiento, que hoy hablamos de adoctrinamiento, y yo prevengo mucho a nuestros jóvenes, sobre todo cuando entran en la universidad, con respecto al adoctrinamiento tan fuerte y tan incisivo, tan reticente que se les da a ellos. Pues si se habla de adoctrinamiento, creo que Moisés no lo recibió en la universidad, ¿sí? Toda su vida estuvo orientada y dirigida hacia todo lo que era la cultura, la idolatría, la idiosincrasia de los egipcios y su desprecio por los hebreos. Y él habría podido asumir esa posición real. Él podría haber adoptado esos argumentos en contra del pueblo de Israel y simplemente mantenerse en una posición cómoda, ¿no? Pero dice que por la fe de los padres de Moisés, por la fe que Dios le concedió a Moisés, él se dedica a Dios, renunciando a tener el nombre de la realeza. Y esto, hermanos, pues ya de tajo comienza a ser una cosa incomprensible, ¿sí? Entender cómo alguien toma una decisión de ese talante es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil explicarlo humanamente, cómo una persona dice, dejo de disfrutar de las mieles de lo más delicioso del mundo para coger otro camino. Humanamente, hermanos, si nosotros no conocemos del Señor, no hay forma de hacerlo. Entonces eso es muy importante que nosotros lo miremos. Cuando nosotros tomamos decisiones en la vida, la gente siempre nos dice, mire hacia adelante, porque a veces nosotros somos muy ligeros para decidir, ¿sí? Nosotros pensamos que una decisión es cualquier cosa. O sea, yo tomo una decisión y no pasa nada, ¿no? Pero ustedes y yo, entre más grandecitos más lo sabemos, que hemos tomado decisiones que nos han cambiado la vida, ¿sí?
que una sola decisión ha sido trascendental y marcó el rumbo. Y de ahí en adelante la vida no es la misma. ¿Sí? Yo recuerdo, hermanos, que cuando tomé la decisión de casarme, fue monumental el bombardeo, tanto para mí como para mi esposa, de personas que se acercaban diciendo: ¿cómo se le ocurre? ¿Se aburrió de estar con bien? ¿Se aburrió de estar feliz? ¿Sí? ¿Se va a echar la soga al cuello? Eso no, hoy en día los matrimonios no duran 2 años. Y ellos estaban pues vaticinando cosas que podrían suceder en el futuro. Y podría no haber durado. Por la gracia del Señor ha durado. ¿Sí? Las decisiones marcan. ¿Sí? Y en ese momento me estaban diciendo: tenga presente que esa decisión lo va a marcar a largo plazo, tenga presente. Moisés tomó una decisión que tuvo unas implicaciones trascendentales para toda su vida. Rehusó tener el nombre real. Éxodo capítulo 2, versículo 10 dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, ¿sí? Es lo mismo que nosotros diríamos hoy en día adoptar, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Es decir, ¿quién le dio el nombre a Moisés? La hija del Faraón. ¿Sí? Todo su trasfondo egipcio. O sea, no es fácil renegar de un trasfondo desagradable, ¿sí? Pero negarse a ser parte de una nación, y él tenía todas las posibilidades, según dicen los historiadores, de haber podido ser el sucesor de Faraón. Y negarse a eso, hermanos, pues es una cosa que remarca interés en esta enseñanza que tenemos hoy. Éxodo capítulo 2, versículo 12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Acuérdense la historia de Moisés. ¿Sí? Moisés ya tenía sus 40 años, había sido formado con toda la formación que va a tener un egipcio de la corte real, ¿sí? Con todos los dioses, porque ustedes saben que eran politeístas, adoraban, mejor dicho, hasta las moscas. Es muy chistoso, es interesante, porque cuando Dios manda las plagas de Egipto, cada una de esas plagas iba dirigida a ofender, ¿sí? O ofender no, hay otra forma, a profanar la fe que tenían los egipcios en sus dioses y su politeísmo. ¿Sí? Y hasta las moscas ellos adoraban las ranas, ¿sí? Y las ranas eran seres sagrados para Egipto, al punto que si alguien mataba a una rana, esa persona tenía pena de muerte. Y cuando el Señor les manda las ranas, dice que les iban a meter en las ollas, en los hornos, en las camas, en todo lado. ¿Ustedes imaginan cómo habría sido de imposible no matar una rana en ese momento? Pero bueno, ya me salí del tema. Entonces, de acuerdo a la historia, dice que Moisés, habiendo sido formado en toda la cultura y en todo el conocimiento egipcio, ve que uno de sus hermanos hebreos está siendo maltratado, y él va y por la fuerza lo defiende, y parece que se le fue la mano en la defensa y lo mató. ¿Sí? Y lo mató. Ya él acá quedó jugado. Después de haber hecho eso, ya él quedó mal. Claro que él era muy inteligente, igual que Adán y Eva. ¿Sí? Cuando pecaron, ellos corrieron a esconderse, porque el que creó los cielos, la tierra y el universo no iba a saber dónde estaban. ¿Sí? Muy inteligente. Entonces llegó y lo enterró con arenita. Algunos comediantes echan el chiste que me dio risa, que dicen que lo descubrieron porque de pronto le quedaron los dedos por fuera, mal tapado. ¿Sí? O sea, era una cosa que no se podía esconder. ¿Sí? Como uno mata a una persona y eso no se va a saber. Ya él quedó jugado. Dice en
en Éxodo 2, versículo 13 y 14, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, o sea, el egipcio: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. 2 hermanos hebreos, ¿sí?, de él están peleando. Le dicen: no peleen entre ustedes son hermanos. ¿Sí? ¿Y cómo le contesta al hermano hebreo? Esa es la misma respuesta de Caín cuando el Señor le pregunta por el hermano: ¿quién lo puso a usted como príncipe? ¿Sí? Y ahí él se dio cuenta que la cosa se había hecho pública y le tocó huir por ponerse a favor del pueblo de Dios. Entonces esto es muy interesante, hermanos, porque lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que cuando nosotros nos dedicamos a Dios, o cuando nosotros elegimos la fe que Dios da, indudablemente esa fe tiene que ir filiada, ¿sí?, a ser parte de un pueblo, del pueblo de Dios. O sea, Moisés hubiese podido tomar la decisión de tener la fe en el Dios de Moisés y quedarse feliz en el palacio de Faraón, y quién se lo hubiera pedido. Pero él toma una decisión por su fe e inmediatamente él va a intervenir en las decisiones del pueblo, a integrarse con el pueblo. Y pues cuando uno toma una decisión hacia el pueblo de Dios, inmediatamente uno se está saliendo de muchos contextos, de muchos grupos, de muchos círculos a los que uno pertenece, porque no hay cabida. ¿Sí? No se puede jugar en 2 bandos. No se puede jugar en 2 bandos. Cuando uno juega en el bando del enemigo, lo matan. Así de sencillo. Entonces, por fe Moisés se dedicó, rehusando un nombre real. Segundo punto de nuestra enseñanza: compartiendo el maltrato. No sé si ustedes se acuerdan del segundo punto de la enseñanza la semana pasada, donde hablábamos de que los papás de Moisés lo habían salvado porque ellos querían compartirle la fe. Ellos decidieron compartir la fe con su hijo, y fue una decisión personal que ellos tomaron, de compartir con su hijo. Ahora, fruto de esa fe que ellos compartieron con su hijo está compartiendo ahora con todo un pueblo lo que Dios les va a dar a través de él. ¿Sí? Y él decide hacerse también partícipe del maltrato de ese pueblo, afiliándose a ese pueblo, ¿sí?, y tomando la fe de ese pueblo, que es la fe del Dios de Israel. Versículo 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sí? ¿Cómo les parece a ustedes esto, hermanos? Compartiendo el maltrato. No se entiende los móviles. ¿Sí? No nos explica, no nos da amplitud el autor de las razones, simplemente nos está contando los hechos, nos está diciendo los sucesos. Él decide no hacer parte de la corte real, rechaza el nombre real, ¿sí?, y en cambio a eso él escoge ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado, lo que él tenía antes. ¿Sí? Y uno se pregunta: ¿será que Moisés estaba en sus cabales? ¿Será que Moisés estaba bien de la cabeza? ¿Moisés estaría bien renunciando a poder ser faraón, a vivir en un palacio? ¿Moisés estaba bien de su cabeza cuando decide dejar la opulencia de una familia real? ¿El dinero? ¿Sí? ¿De dejar el prestigio? ¿Estaría en sus cabales Moisés? ¿Qué estaba pasando con Moisés en ese momento? ¿Sí? Dejando de tener servidores,
Y la decisión que él toma, dice, según el texto, va al contrario. Dejar de tener servidores, servidumbre, de dar órdenes, ¿sí?, para ahora él constituirse entonces en un simpatizante de los oprimidos, para convertirse él ahora en un ayudador de los desvalidos, para él ahora empezar a ser parte del pueblo de los necesitados, de los angustiados, de los maltratados. Por la fe Moisés hizo eso, lo dice la Escritura. Él tomó esa decisión que tenía estas implicaciones por la fe, ¿sí? Él va a compartir ese maltrato. Moisés se va a constituir en un caudillo. Entonces él sale corriendo cuando descubre que mató al egipcio. ¿Sí? Sale corriendo, dice la Escritura que Faraón se enteró de que él había matado a este egipcio y él inmediatamente dijo: vamos a matar a Moisés. ¿Qué le está pasando a Moisés? ¿Sí? Lo adoptamos, le dimos todas las cosas y ahora se ha venido en contra de nosotros, lo vamos a matar. Y Moisés, muerto del susto, le tocó huir. Huyó a Madián. Estando Moisés allá, se le va a aparecer el Señor y le va a dar una comisión, y es que él es el elegido, él es el escogido para sacar al pueblo de Egipto y para hablar en nombre de Dios frente al faraón. Ya habían pasado otros 40 años. Es decir, que cuando Moisés va a volver otra vez a Egipto, tenía ¿cuántos años? 80 años. Entonces, ya cuando Moisés vuelve, cuando regresa a Egipto, el faraón que lo quería matar había muerto. ¿Sí? Había muerto. Y lo que dicen extra bíblicamente es que lo más probable es que el sucesor del faraón había sido un hombre que se había criado o educado con Moisés y conocía a Moisés muy bien, ¿sí? Pero pues Moisés sabía que había cometido una falta civil en Egipto, sabía que no lo querían mucho por allá, ¿sí? Y cuando Dios lo llama, él le dice a Dios: ¿quién soy yo para que tú me llames a rescatar a este pueblo? ¿Quién soy yo? ¿Qué característica tengo yo para que tú me llames? ¿Sí? Y Dios no contesta esa pregunta que Moisés hace. Es una pregunta muy interesante porque es una pregunta descalificadora, una pregunta descalificante, ¿sí? Y es interesante porque nosotros pensamos, mis queridos hermanos, que cuando nosotros tomamos la decisión de dedicarnos a Dios, de servir a Dios, de vivir para Dios, de amar a Dios, ¿sí?, de obedecer a Dios, nosotros pensamos que probablemente no valga la pena, porque lo más posible es que otros nos van a descalificar, ¿sí? Que de pronto otros van a pensar que nosotros no somos útiles o no vamos a poder permanecer en este camino. Pero lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios es que, al contrario, los primeros que nos descalificamos muchas veces somos nosotros mismos. Entonces dijo: ¿quién soy yo? Como Dios no le paró bolas, porque el Señor le dijo: ve, porque yo voy a hacer esto. Entonces dice: no, lo que pasa es que yo soy tardo de habla, soy tartamudo. Y Dios también le solucionó el problema, ¿sí? Y así, apenas él iba colocando problemas. ¿Y yo cómo me van a creer? Ah, no se preocupe, yo le doy unas señales para que le crean. Pero es muy interesante, mis queridos hermanos, porque cuando nosotros leemos la historia, nosotros nos enfocamos en las maravillas que Dios hizo, pero a veces no miramos la parte oscura, que es la personalidad de este hombre que fue escogido por Dios, que es una parte del pueblo escogido de Dios, que es seleccionado para servir al Señor, y de la trascendencia que tuvieron estas decisiones que él tomó, ¿sí? Porque si alguien lo viera, que él está sacando
el báculo y poniéndolo y que está tirando y que sale una serpiente, o que mete la mano entre el seno y sale llena de lepra, pues la gente dice, uy, no, wow, qué hombre de Dios, qué siervo, ¿sí? Pero antes de él ir a hacer estas cosas, él tuvo que tener una renuncia personal, ¿sí? Una renuncia muy significativa en su vida para poder caminar con el Señor, para poderse dedicar al Señor, ¿sí? Nosotros pudiéramos decir, no, pues esto lo hizo él porque él iba a ser un hombre de los príncipes de Israel, seleccionado para dirigir un pueblo. Pues claro, esas son las recomendaciones para él. Pero no, hermanos. O sea, realmente cualquier persona que decida dedicarse al Señor y dedicar su vida al Señor, tiene que tener en cuenta esto que se está diciendo acá. Y es que usted lo más posible es que va a perder muchos privilegios en medio de los entornos seculares y mundanos de esta vida, ¿sí? Y que en vez de poder ascender en ese escalafón de éxito, porque hoy en día nosotros caminamos detrás del éxito, lo que nosotros vamos a hacer es descender en muchos peldaños, ¿sí? Para ser descalificados, para ser etiquetados, para no ser tenidos en cuenta, ¿sí? Y tenemos que pensarlo. Tenemos que pensarlo para saber si realmente es lo que queremos, porque nadie nos obliga, ¿sí? A Moisés nadie lo obligó. Eso es lo interesante del texto. O sea, Moisés tomó todas estas decisiones y no se nos cuenta acerca de ese volcán personal de luchas que él tuvo que haber sufrido frente a estas situaciones y estas circunstancias que se están narrando acá, ¿no? A uno le parece que esa acción de ser maltratado con el pueblo, ¿sí? De deshacerse de los deleites del imperio de Faraón, pues que es una actitud muy altruista, ¿sí? Nos parece altruista, nos parece que es una cosa muy dignificante, muy honorífica, ¿sí? Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, cómo se encuentra hoy en día en la sociedad, y cómo nosotros a veces caminamos, hermanos, nosotros estamos viviendo un momento muy especial en la historia, y es un momento donde ya no nos está dominando el pensamiento, como en épocas pasadas, donde ya no nos está dominando la ciencia, como en otros momentos. Ya la ciencia hubo un momento, posiblemente cuando yo estaba más joven, que la ciencia era el vector mayor, ¿sí? O sea, lo que dijese la ciencia, eso era. Ya ahora como que se ha asentado un poco, pero hoy en día vivimos una época donde las filosofías políticas están dominando el mundo y están dominando las masas y están manipulando masas, y lo hacen a través de propuestas populistas, populismo. Y el populismo, ¿qué es lo que hace? Decirle a cada persona lo que quiere oír, lo que quiere oír. Hagamos esto, esta política se va a despojar de todo y se lo va a entregar a los demás. Eso es populismo, hermanos. Y populismo no es ni de izquierdas ni es de derechas. El populismo es populismo, y populismo hay en la izquierda, en la derecha y en todo lado, y nosotros tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta de eso, ¿no? Pero sí me llama la atención, hermanos, que ese discurso altruista es llamativo, ¿sí? O sea, hay mucha gente que corre detrás de esos discursos populistas, corren detrás de palabras llamativas y de ofrecimientos inalcanzables y que nunca se van a dar. Pero realmente, hermanos, si alguno de nosotros está interesado en dedicarse a una causa que sea verdaderamente altruista, que sea una causa que verdaderamente le signifique despojo, de una causa que le signifique negarse a usted mismo, ¿sí? Y ser despreciado por esta sociedad, yo le digo, hágase de un cristiano bien consagrado, y va a conseguir eso, y no va a tener que buscarlo en ninguna otra parte, porque tiene todo el camino y todo el ambiente, todo lo necesario para poderlo conseguir.
una manera inmaculada, de una manera plena, de una manera donde no va a tener insatisfacción, ¿no? Entonces, es interesante, porque Moisés entendió esto, y Moisés entendió que no había mejor forma de servir a Dios y de ser útil a Dios, ¿sí?, que despojándose de todos los títulos, despojándote de todas las posibilidades, despojándose de todo su ego y poniéndose al servicio de Dios. ¿Sí? Porque Moisés hubiera podido decir, hermanos, díganme si no es viable para nuestro entendimiento humano hoy en día, que Moisés hubiera dicho, yo voy a ayudar al pueblo de Dios y voy a esforzarme por ser faraón. ¿Sí? Y siendo faraón yo puedo ayudar más al pueblo de Dios. ¿No les parece a ustedes? ¿No habrían pensado ustedes eso conmigo? ¿Sí? Así como pensamos nosotros, si nos ganáramos la lotería, ayudaríamos tanto a la iglesia, ayudaríamos tanto a la iglesia, bendeciríamos a la iglesia tanto. Pero él tuvo que entender, hermanos, que no era por allá, sino que era despojándose, escogiendo ser maltratado, haciéndose parte del pueblo, que era el camino, ¿sí? Y no disfrutar de los deleites temporales del pecado. Tercer punto de nuestra enseñanza. Bueno, vamos a leer los versículos que tenemos de apoyo. Éxodo capítulo 2, versículo 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Éxodo 10, 28. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 9 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Dios lo manda a hablarle al faraón y a decirle que deje salir al pueblo porque es el pueblo de Dios y porque lo va a adorar, ¿sí? Y Moisés va a recibir de faraón palabras como estas: por acá no se vuelve a aparecer, porque si se vuelve a aparecer seguro que lo mato. Yo pregunto, ¿no se necesita valor para hacer esa tarea? ¿Para obedecerle eso a Dios? ¿Nosotros lo haríamos? Si Dios nos manda con una razón para el presidente, ¿sí?, y nos abre todas las puertas y tenemos ahí al gobernante enfrente, más importante, y nosotros somos capaces de decir lo que tuviésemos que decir, o a cualquier autoridad importante, imponente, es muy difícil, ¿sí? Y menos en esas épocas que eran épocas de dictaduras, ¿sí? Aquí pues si lo matan a uno lo tendrán que matar muy escondido y muy bajo, pero no, ellos decían mátenlo y lo mataban y ya, eso no pasaba nada, no investigaban, no había absolutamente nada, un muerto más. Esa fue la elección de Moisés. Yo no sé si era que a Moisés le gustaba mucho la adrenalina, ¿sí? Era tartamudito, pero era como que le gustaba la acción, pero era le gustaba la adrenalina ya viejo, porque tenía 80 años. Muy interesante, hermanos, ¿sí? Compartiendo el maltrato. Moisés se dedicó compartiendo el maltrato que tenían los hebreos. Esa fue la forma como Moisés se dedicó. Por eso yo les decía, hermanos, que este pasaje tiene que ver con eso que hablábamos la semana pasada, porque la semana pasada veíamos esos creyentes con una fe oculta, ¿sí? Aquí estamos viendo a Moisés que se está despojando de los aplausos. Ustedes saben que yo tengo un maestro, una persona que me ha enseñado en las escrituras y que me ha enseñado en la fe,
Y él me ha hablado muchas veces sobre esto. Él me decía, cuando usted predique, nunca predique buscando aplausos. Porque el día que usted lo aplaudan en una predicación, ese día usted ya no está sirviendo a Dios. Y es así. Porque nosotros como predicadores tenemos que venir a decir cosas muy duras. Cosas que a la gente no le gustan muchas veces. ¿Sí? Cosas que a la gente le duelen. Que son difíciles de entender y difíciles de apreciar. Pero esa es la labor nuestra. A eso nos dedicamos. A eso nos llamó el Señor. Y eso es lo que estaba haciendo Moisés. ¿Sí? Acá, oprimido por parte del faraón y de la corte. A Moisés no lo quería nadie. Porque como yo les digo, esas plagas eran plagas que eran ofensivas a sus dioses. ¿Sí? Pero eran unas plagas que tenían eran unas sentencias que tenían unas implicaciones en la fe, en la moral, en la cultura de los egipcios, que van mucho más allá de lo que uno puede ver superficialmente. Por ejemplo, cuando Dios les manda a ellos piojos, había una ley para los sacerdotes judíos que ninguna persona con piojos podía servir a sus dioses. Entonces inmediatamente ellos se llenan de piojos, no había quien pudiera ir a pedir a sus dioses por el pueblo. Imagínense lo que le dirían esos sacerdotes al faraón que hicieran con Moisés, o las recomendaciones o los consejos. A todo eso se enfrentó Moisés. Y el tercer punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos, prefiriendo el vituperio. Versículo 26. Léanlo conmigo, por favor. ¿Lo tienen ahí? Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Se escoge el maltrato que recibía el pueblo de Israel, los hebreos, ¿sí? Pero ahora va a recibir también otra parte, por otro lado, que nos espera. Lo que nos está diciendo acá es que cuando Moisés dice que tiene, o el autor de Hebreos dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, aquí nos está dando una sentencia categórica, ¿sí? Es una afirmación muy, muy fuerte de que el vituperio, ¿sí saben qué es el vituperio? ¿Sí? ¿Algún niño que me diga qué es el vituperio? Vituperio es deshonra, ¿sí? O deshonor, o una persona de quien se tiene mala fama, o que tiene como que hablan mal, ¿sí? Lo que, señora, como escarnio puede ser, ¿sí? Es una persona de quien se tiene un mal concepto, ¿sí? Dice la Escritura, dice el autor de Hebreos, hablando de Moisés, que el vituperio en Cristo es un tesoro. Léanlo y confírmenlo, ¿sí? Moisés tuvo como una mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es de mayor valor para el hombre de Dios ser deshonrado, deneznado, tenido en poco, que cualquier logro que se pueda obtener en esta tierra. ¿Sí? Y eso es maravilloso, hermanos, porque yo les he hablado a ustedes, yo no podía entender cómo en el primer siglo, cuando a los apóstoles los llevaban a una cárcel, los ponían en un cepo y les daban X número de latigazos, ellos salían felices diciendo, fuimos tenidos por dignos de ser castigados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y uno dice, qué nivel de masoquismo, ¿sí? Pero acá está reiterando el autor, está diciendo que usted sea odiado, que usted sea denegado, que usted lo persigan por causa del nombre de Jesucristo, es un tesoro, ¿sí? Es una riqueza. La pregunta es, ¿y cuántos anhelamos esas riquezas?
¿Cuántos quisiéramos tener una cuenta ilimitada de esas riquezas? ¿Cuántos quisiéramos sacar un local en arriendo para archivar esas riquezas? ¿Cuántos de nosotros pensamos en esas cosas? Pero dice acá que Moisés prefirió ese vituperio. Y es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de que él compartió el maltrato, lo estaba recibiendo ¿de quién? ¿Quién maltrataba a los hebreos y maltrató a Faraón? A Moisés. Faraón, ¿cierto? Pero el vituperio que va a recibir Moisés, ¿de quién lo va a recibir? El tener, que lo tengan en poca estima, que lo tengan en poco criterio, que lo deshonren, que pasen por alto lo que decía de parte de Dios, que no lo escuchen. ¿Quién? El pueblo de Dios. ¿Sí? Interesante, ¿no? Interesante meterse en ese sándwich. Muy interesante. Porque muchas de las personas que deseamos servir al Señor y deseamos trabajar en la obra de Dios, nosotros equivocadamente podríamos venir buscando el aplauso y el aprecio de todas las personas que están, ¿sí? Y claro que sí, Dios nos da personas que nos aprecian, que nos aman con todo el corazón y que es algo maravilloso que nosotros no podemos desconocer. Pero nosotros tenemos que estar seguros, convencidos, ¿sí?, plenamente de que hay mucha gente que no nos quiere. Y yo sé que a todos les ha pasado, ¿sí? O sea, usted no se inquiete cuando se le digan que la persona del piso contiguo o de la casa del lado o del barrio lo detesta, pero usted no le ha hecho nada. Le cae mal a usted, pero usted no sabe por qué, pero usted no ha hecho nada. Eso es normal, hermanos. Eso es normal entre el pueblo de Dios, eso es normal. Eso sucede. Y a eso se enfrentó Moisés, pero él se aferró a eso, ¿sí? Y es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros nos metemos en ese sándwich, ¿sí?, persecución gubernamental, persecución de adentro, solamente nos queda un canal, ¿sí?, que es el del Señor. Y ese canal sí que nos purifica, sí que nos levanta, sí que nos fortalece y nos hace apreciar a veces todas esas dificultades, apreciar todas esas incomodidades, apreciar todas esas molestias, porque sin eso probablemente nosotros no podríamos estar sintonizados con el Señor como lo estamos, porque todos nosotros tenemos que estar en un nivel de sintonía con Dios que Él ha provisto, que Él providencialmente ha permitido en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestra sociedad. Todo lo que hace parte de nuestro entorno ha confluido para que nosotros podamos recibir el Evangelio de la manera como nosotros lo estamos recibiendo hoy y que Dios esté cumpliendo ese plan. Y eso nos tiene que hacer sentir gratitud hacia Él. Moisés, hermanos, tuvo que renunciar a su éxito, ¿sí? Y eso nos dice a nosotros el Evangelio, y nos lo reitera el Señor Jesucristo con el joven rico, cuando Él decía: Señor, dime que lo he hecho todo bien, ¿sí? Certifícame, todos los mandamientos los he cumplido, certifícame. Yo te digo que tú eres bueno, ahora tú dime que yo soy bueno y que yo merezco el reino de los cielos, que no tengo que hacer nada más. Es decir, Señor Jesucristo, dime que yo me gané el cielo por obras. Probablemente el muchacho era un buen muchacho, ¿sí? Le daba a los pobres, era un buen empresario, era un hombre que había hecho las cosas bien, ¿sí? Probablemente le cayó bien al Señor. El Señor le habló con mucho cariño, le habló con mucho amor, pero él tenía la pretensión de que el Señor Jesucristo le dictaminara una aseveración que iba en contra de toda la doctrina bíblica y de la palabra de Dios. Es que le dijera: tú has cumplido todos los mandamientos, tú eres bueno, ya te ganaste el cielo. Y el Señor Jesucristo nunca le podría haber dicho eso. Entonces le dice: bueno, si tú tienes el deseo de ser perfecto y de ir derecho al cielo por tus obras, solamente te falta una cosa, ¿sí? Vende todo lo que tienes,
entrégalo a los pobres y vienes y me sigues. ¿Sí? Claro, para nosotros es muy fácil juzgar al joven rico. Ah, claro, ese era un ambicioso. Claro, ese era un impertinente, tenía tantas riquezas, no las quiso dejar. Pero el Señor Jesucristo le contestó a él algo que no nos contestaría distinto a nosotros. Si lo quisiéramos poner a él entre la espada y la pared, pidiéndole que nos diga que por nuestras obras nosotros podemos ganar la salvación. Y nosotros podríamos decir, no, pero es que yo no soy rico. ¿Qué me va a decir? O para yo coger y desplumar esas 3 gallinas que tengo allá y entregar a los pobres, pues eso es muy fácil. Pero no se trata de eso, se trata de que el Señor, que conoce nuestro corazón, sabría exactamente cuál es ese ídolo que nosotros tenemos, del cual nosotros no nos despojaríamos de ninguna manera, y nos lo mencionaría, para que nosotros nos diéramos la vuelta y nos diéramos, no, así no se puede. Por obras no se puede. Por obras es imposible. Entonces, hermanos, no pretendamos agarrar los 2 paquetes al tiempo. Éxito en el mundo, ¿sí? Y servicio incolme a Dios. Eso es imposible, hermanos. No podemos servir a 2 señores. No podemos servir a 2 señores. Tenemos que despojarnos y poner todos los pies del Señor, ¿sí? O podemos coger todo lo que tenemos y salir huyendo del Señor y decir, esto es mío, lo cual sería un engaño. Porque si lo tenemos es porque Dios nos lo prestó. Y no tenemos la garantía de que lo llevaremos al final de nuestras vidas. Pero si lo llevamos al final de nuestras vidas, cuando nos presentemos delante de Dios, estaremos delante del que es dueño de todo. Y delante de quien todas nuestras obras están expuestas. Y es muy interesante porque cuando se habla del juicio, hermanos, en la Biblia, nosotros pensamos que es un juicio como este que tenemos nosotros en la tierra. ¿Sí? Un juicio donde tenemos una parte acusadora, tenemos una parte defensora, donde se escuchan los argumentos del uno, se escuchan los argumentos del otro, se puede acudir a una segunda instancia. Pero lo que nos dicen las Escrituras, hermanos, es que cuando estemos delante de Dios no hay posibilidades de decir absolutamente nada. ¿Sí? El Señor nos hará ingresar al lugar de juicio y va a decir, usted a la izquierda, usted a la derecha, usted a la izquierda. O sea, usted no tiene posibilidades de decir absolutamente nada. Usted ya llega reconocido a dónde corresponde y cuál es la sentencia que va a tener que oír. Llegamos a escuchar sentencia, salvación o condenación. No hay de otra. Entonces no podemos hacer nosotros nada para evitar ser vistos por un Dios soberano que tiene control de todas las cosas y adueñarnos de lo que Él nos ha dado, porque todo es de Él, ¿sí? Todo es de Él. Si nosotros cogemos algo para no ponerlo a su servicio, pues simplemente nos estamos engañando a nosotros, ¿sí? Y acá podemos estar diciendo, ya se puso materialista el hermano, ¿sí? Ya no está pidiendo plática. No, hermanos, estamos hablando de todas las cosas. Nuestros hijos no son nuestros, nuestras relaciones no son nuestras, la salud que Dios nos ha dado no es nuestra, ¿sí? La vida no es nuestra, todo es de Él. Todo es de Él. Y a veces aferrarnos a las cosas de esta vida, hermanos, termina separándonos del servicio y de la dedicación que se requiere al Dios nuestro. Moisés se soltó de tesoros temporales, entendió que son vanos. Entendió que esas cosas son limitadas, son perecederas. Entendió que esas cosas se disfrutan por un momento, pero no llenan. Yo les invito, hermanos, si tienen dudas sobre este tema, escuchen conferencias de personas archimillonarias y exploren los conceptos que tienen ellos acerca de las cosas materiales y lo entendidos que son muchos de ellos de que las cosas materiales no satisfacen a plenitud, no llenan la necesidad que tenemos nosotros, ¿sí? Y de eso se dieron cuenta estos hombres que fueron grandes como Moisés, pero que se pudieron despojar de todas estas cosas.
Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, Moisés tenía esperanza. Moisés tenía conocimiento de la eternidad. Moisés tenía conocimiento de las promesas que habían sido dadas a sus padres. Moisés tenía esperanza de poder habitar esa ciudad. No la ciudad que iban a reclamar en Canaán y a conquistar, no, esa ciudad de la que nos habla Hebreos, que había sido hecha por las manos de un constructor que no era un constructor de esta tierra. Esa esperanza que tenía Moisés fue suficiente para que él se separara de todas esas bendiciones efímeras que hay en la tierra, ¿sí? Él anhelaba esa patria celestial, él anhelaba a su Salvador. Moisés profetizó de Cristo. En Deuteronomio 18:15 él habla de Cristo y habla de la conducta que se debía tener acerca de Cristo, ¿sí? Y él por esa razón viene y se despoja de todas estas cosas, ¿sí? A mí me parece interesante porque cuando pienso en esto, pienso en el pasaje donde Satanás, que lo hablábamos la semana pasada, donde Satanás se para con el Señor Jesucristo y dice que lo lleva al pináculo del templo y le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adorares, ¿sí? Un pobre diablo hablándole a Dios y ofreciéndole, ¿sí? Ofreciéndole, o sea, díganme ustedes, ¿Satanás será atrevido? ¿Satanás será engañador? O sea, él es, ¿cómo se dice cuando una persona dice mentiras y se las cree? ¿Esa es una enfermedad? No. Mitómano. ¿Sí? Él dice mentiras con toda la certeza. Se las cree. Y a veces uno termina creyéndole. Pero no le creamos, hermanos. El diablo no tiene nada que ofrecer. Este mundo no tiene nada que ofrecer. ¿Sí? Solamente tenemos esperanza y seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si el Señor nos lo permite, hermanos, si el Señor nos da la fe, si esta fe nos moldea de tal manera que nos podamos dedicar a Él, que Él nos ayude. Amén. 6:9, esto es refuerzo de la enseñanza. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés. Éxodo 6:9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Éxodo 6:12, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Éxodo 5:21, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros. Acá el pueblo de Israel increpó a Moisés y a Aarón porque estaban molestos porque Faraón les estaba poniendo una carga de trabajo muy alta. Y le dicen, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Es decir, estaban afligidos los de Israel y le estaban diciendo a Moisés, usted nos quiere hacer matar, usted nos está haciendo perseguir de Faraón, usted está haciendo la causa por la cual nosotros estamos sufriendo y estamos pasando estas malas circunstancias y estas malas situaciones. Entonces, ahora sí, hermanos, vamos a orar. Entendiendo, hermanos, que la dedicación a Dios es una obra de la fe. ¿Sí? Dios es el que sabe cuándo nos llama. A Moisés no se dedicó antes de los 40 años. Dios es el que sabe dónde nos llama, para qué nos llama. Dios es el que sabe. No es nosotros, no es que nosotros acá hagamos un plan de dedicarnos a Dios ya y entonces empiezan a ocurrir cosas prodigiosas. Es la fe que Dios obra en cada uno la que forja en nosotros aquello que Él tiene planeado. Y teniendo eso en mente, vamos a orar. Padre maravilloso, te damos muchísimas gracias por ese tiempo hermoso que tú nos has dado, por la oportunidad, Señor, grandiosa de poder ser expuestos a tu palabra, a las Sagradas Escrituras.
Gracias, Señor, porque tú nos permites a través de tu palabra cuestionarnos en muchos aspectos de nuestra vida, porque tú nos sincronizas, porque tú nos muestras, Señor, dónde nos vamos desfasando poco a poco y dónde necesitamos ser recortados o alineados o movidos. Gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor maravilloso, porque nos cuesta mucho dedicarnos a ti. En nuestras mentes, Señor, está el pensar, Señor, que es mucho más provechoso dedicarnos a cualquier otro tipo de actividad que dedicarnos a ti completamente, como lo hizo Moisés. Nosotros, Señor, hemos adoptado el concepto del éxito del mundo y nos hemos apropiado de él, Señor. Nosotros, Señor, queremos utilizarte a ti para que tú nos hagas exitosos en el mundo, cosa que no va a pasar. Y nos negamos completamente a renunciar al mundo para dedicarnos a ti, que es lo que tú demandas. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes. Te rogamos, Padre Santo, que tengas misericordia de nosotros, que somos tan finitos, que somos, Señor, tan escuálidos, tan llenos de imposibilidades, pero tan pretenciosos. Tenemos, Señor, tantos anhelos, tantos sueños que te sobrepasan a ti, que pretenden brincarte, que pretenden, Señor, pasar por debajo, que tú no los veas, pasar de agache. Somos tan ingenuos, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, que anhelamos el aplauso de la gente, que andamos buscando aprobación, Señor, en las palabras o en los brazos de una persona o en un colectivo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que nos podamos aferrar a ti, Señor, que podamos abrazar el desprecio, que podamos abrazar, Señor, el descrédito, que podamos, Señor, abrazar el ser pequeños en esta tierra, pero poder ser engrandecidos por tu palabra y poder esperar este galardón que esperó Moisés y que han esperado todos sus hijos a lo largo de toda la escritura y que esperamos nosotros, tu segunda venida, y ser reconocidos contigo en el reino de los cielos. Te anhelamos, Señor, te anhelamos. Ven pronto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.